Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches y bienvenidos a Una hora con la historia. Soy Rafael Núñez Huesca. Tengo aquí a mi lado a don Pío Moa. Pío, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a continuar, como venimos haciendo en los últimos programas, sobre la Reconquista española, basándonos siempre en el libro de reciente publicación de don Pío, que se titula La Reconquista y España. Ese y España es fundamental, don Pío lo ha explicado en numerosas ocasiones. Hoy nos vamos a centrar en el siglo XV, que es el siglo de la dinastía de los Trastámaras, ¿no, sí. Don Pío? Sí, es nuestra dinastía genuinamente española, porque saben ustedes que luego vinieron dos dinastías de origen centroeuropeo y de origen francés, los Austria, los Habsburgo y los Borbones, pero esta aún sigue siendo española. Siglo XV. Antes, don Pío, quiere usted hablar sobre, como suele hacer usted, el editorial que tiene que ver sobre, usted lo ha titulado... La putrefacción del régimen actual. Adelante. Bien, para entender esta situación en la que estamos, conviene analizar la evolución de España desde la transición. En el libro La transición de cristal expliqué cómo el diseño de Torcuato Fernández Miranda, de una transición de la ley a la ley, es decir, desde el franquismo y no contra el franquismo, y sí contra aquel Frente Popular en ciernes que se iba formando, pues empezó a ser falseada pronto por Suárez y por los democristianos, y estos en conjunto no tenían más discurso que el de parecernos a Europa o entrar en Europa y olvidar el franquismo para mirar al futuro y cosas por el estilo, ¿no? Como se comprenderá, eso es una pura palabrería mágica, una vaciedad de pensamiento y de análisis, y si no llevó a algo peor fue porque la herencia del régimen anterior era muy sólida, muy fuerte, ¿no? Social y económica, ¿no? De todas formas, en gran medida se trató de errores muy difíciles de evitar en una experiencia que era históricamente nueva. Lo grave, ya lo he dicho otras veces, es que los errores nunca fueron analizados y nunca se corrigieron, con lo que se fueron agravando. Así que vamos por partes. Porque claro, alguno dice, bueno, es que ¿cómo puede un régimen estar 40 años pudriéndose y no acaba de pudrirse, ¿no? Bueno, como digo, la espléndida herencia del franquismo explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, en parte esa resistencia, aunque sea por inercia, al derrumbe, ¿no? Un elemento fundamental e inconfesado desde la transición, un elemento de degradación, fue la actitud hacia la ETA. El caso es que, con respecto a ella, todos los partidos tenían cierto complejo, porque la ETA sí luchó realmente contra el franquismo, al revés que los políticos nuevos, exceptuando a los comunistas, claro. Y antifranquismo y democracia se confundieron rápidamente, como si fueran la misma cosa. Es más, la democracia se debería a la ETA, porque al asesinar a Carrero Blanco, dicen, habría roto los muros de contención del franquismo. Esto lo dicen también algunos franquistas sin pensar lo que dicen, ¿no? Por eso se mantuvo durante años y años la tesis de la salida política y del diálogo con la ETA, que significaba el reconocimiento del asesinato como un modo de hacer política y que evidentemente corroía el Estado de Derecho. Bien, esa política solo cambió en la última etapa de Aznar. Esto lo he explicado en mis libros sobre los separatismos, separatismo vasco, nacionalismo vasco y catalán, en la guerra, el franquismo y la democracia. Y en la transición de cristal, creo. Y en la transición de cristal también. Bueno, pues ya digo, precisamente esta nueva política de Aznar fue el de aplicar el Estado de Derecho contra la ETA, pues fue la única corrección de un error fundamental que afectaba a lo más íntimo del sistema político y lo estaba degradando sin cesar. Piensen ustedes que los gobiernos decían no tener tratos con la ETA, con lo cual engañaban a los ciudadanos, y era la ETA la que de vez en cuando decía la verdad para ridiculizar a los políticos. Claro, ¿qué clase de democracia es esa en que los terroristas dicen la verdad y los gobiernos mienten a los ciudadanos? Bueno, pues esto era lo que había. La política de Aznar tuvo una importancia excepcional que no se ha querido ver, porque el análisis en España, el análisis político es
lamentable, ¿no? Tuvo importancia porque casi acabó con la ETA y abrió la posibilidad de un proceso de regeneración más amplio de la democracia. Un proceso que el mismo Aznar había impedido antes, cuando llegó al poder, al pasar página de las fechorías del PSOE de Felipe González. Y fue en ese momento cuando, después del atentado del 11M, todo empeoró con Zapatero. En el momento en que se abrían posibilidades de regeneración, ¿no? Pues, y de corrección de los errores del principio de la transición, pues lo que pasó fue lo contrario, ¿no? Bueno, las cosas fueron bastante mal desde la transición de Suárez, como digo, pero el esbozo de Frente Popular, que pretendía la ruptura en el 76, pues fue derrotado en un referéndum y no volvió a reconstruirse ese frente del todo. Fue con Zapatero cuando volvió a tomar forma como una alianza, de hecho, entre separatistas e izquierdas, unas izquierdas que en España nunca fueron democráticas, eso hay que recordarlo. Este sería el tercer Frente Popular, que se formó con Zapatero. Y es ahí donde empieza realmente la putrefacción del sistema. Esa alianza permitió que Zapatero rescatase a la ETA de la ruina, que premiase sus crímenes y la convirtiese en una potencia política. Y no debe olvidarse, para entenderlo, que el PSOE comparte en un 70% o más la ideología de la ETA, sobre todo el antifranquismo, pero también son socialistas los dos y otras muchas cosas, ¿no? En fin, puede recordarse que la complicidad con la ETA motivó enormes protestas de masas que resultaron inútiles al adueñarse de ellas el PP de Rajoy y conducirlas a la nada. Por entonces yo advertí de que aquellas políticas proetarras iban unidas a un nuevo impulso de los separatismos, todo ello contrario a la Constitución y al más elemental sentido de la democracia y del Estado de Derecho. Otro aspecto es que las actas de los chanchullos, lo que llamaban diálogos, ¿no? Chanchullos del gobierno con la ETA, nunca se han publicado, ¿no? Por algo será. Y es una exigencia democrática el publicarlas. Bueno, y por entonces yo también intenté fomentar un movimiento por la Constitución, que fracasó por completo, y fracasó ante todo por el boicot, de hecho, que le hizo el PP de Rajoy, que se comportaba más como auxiliar que como oposición al PSOE, y se sumaba progresivamente a todas sus políticas. Y también por la práctica ausencia de cultura democrática en España, es decir, la gente no veía lo que estaba pasando ante sus narices y era gravísimo. Bueno, pero el PP, en mi opinión, es el principal responsable de una putrefacción que no puede superarse, a mi juicio, sin la desaparición del duopolio oligárquico, que tiene mucho de mafioso, ¿no? PP-PSOE. Porque estos partidos no van a cambiar, aspiran a volver a lo mismo, sobre todo el PP. El PP tiene la concepción de la democracia como un sistema de amigotes que se reparten el poder y los dineros. Bueno, decíamos la crony democracy, por lo del capitalismo. Azaña lo describió muy bien, unas frases que se refería a los mismos republicanos y que he rescatado a menudo, ¿no? Dice, política incompetente, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Esta es la política que ha venido imponiéndose en España desde Zapatero. Bueno, han sido 14 años de involución permanente, que es como yo llamo a mi pequeño programa con Luis del Pino, los sábados, sobre las 10:30, 11. Y estos 14 años han llevado a una descomposición parcial, pero ya muy importante del régimen. Han surgido nuevos partidos, alguno de ellos realmente demencial, pero promovido por el PP, me refiero a Podemos. Han llevado a un golpe de Estado permanente desde Cataluña y con la complicidad de Rajoy y luego de Sánchez. Han llevado a un gobierno no elegido, cómplice abierto de los separatistas y de la ETA, que simpatiza con los regímenes de Maduro o de Castro, que actúa tiránicamente en la misma dirección que estos, que promueve leyes para suprimir las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra, un conjunto, un sistema sin otra política exterior que la que simboliza Gibraltar y la cesión progresiva de soberanía, con la falsificación sistemática de la historia desde el poder como base ideológica. Esto es muy importante, por supuesto el PP no quiere ver, hace como que no lo ve, con una corrupción metida hasta el tuétano, con la colonización cultural por el inglés y el desplazamiento progresivo del español como lengua de cultura, que esto es una política que se viene aplicando sistemáticamente desde hace años, y nadie quiere verla tampoco. En resumen, hemos llegado a una democracia fallida porque un régimen con tales características, con leyes totalitarias, como la de memoria histórica o las de género, que aspiran a controlar hasta nuestros sentimientos,
Eso ya no es democrático y exige una corrección muy de fondo. Ya he dicho que tengo ciertas esperanzas en Vox. En todo caso, es preciso que dejemos de contemplar con ojos estúpidos, como decía Menéndez Pelayo, lo que está pasando ante nuestras narices, porque hay una experiencia histórica a la que referirnos. Insisto en que es preciso un discurso general y una alternativa política para que la putrefacción del sistema no acabe destruyéndonos a todos. Don Pío, antes de pasar a la sesión, quería hacer una pregunta respecto de Carrero Blanco, al que se ha referido usted Sí. antes, y sobre todo señalando que hay un cierto error de percepción en la opinión pública española, incluso en los autodenominados franquistas. Sí. Carrero Blanco no iba a ser el sucesor de Franco, ¿no era la garantía de la continuidad del régimen? En absoluto. Carrero Blanco era ya muy mayor, había decidido dimitir en cuanto Franco muriese. Él se debía a Franco. Él fue uno de los principales apoyos de Juan Carlos, para traer a Juan Carlos, y realmente no tenía ninguna posibilidad, ¿no? Él fue precisamente de los que inició una política de transición, incluso tratando con comunistas como Tamames, comunistas que no hubieran hecho la guerra. Es decir, eso es una enorme tontería. Además, es como decir que todo el sistema dependía de un señor. Todo un sistema depende de un señor, no tiene futuro, claro está. Y la verdad es que el franquismo ya no tenía ideología. La ideología principal del franquismo no era una cosa homogénea, eran 4 grupos ideológicamente bastante distintos, como el tradicionalismo, la falange, los obispos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los cristianos políticos y alguno más. Y estos no se llevaban bien. Fue el prestigio de Franco el que los mantuvo firmes. Pero desde el Vaticano II, cuando la Iglesia renunció a la confesionalidad y partes de la Iglesia empezaron a promover los separatismos, incluso el terrorismo y el comunismo, ¿no? Pues el régimen ya no tenía apoyatura ideológica. Se mantuvo, por una parte, por el prestigio de Franco y por otra, por los éxitos económicos, que eran espectaculares. Y entonces eso creó una clase media muy amplia, los odios de la República estaban olvidados, había una actitud moderada, y eso fue lo que hizo posible el paso a la democracia. No el asesinato de Carrero Blanco. Vamos. Sí, es que eso lo he señalado y analizado 40 veces. Además, siempre están con indicios que no son indicios. Como si a USA le interesase que España, que era un punto estratégico clave en todo su sistema internacional, que aquí hubiera follones y hubiera problemas. El asesinato de Carrero Blanco pudo haber provocado una involución, pudo haber provocado un caos aquí en España en un momento dado. No lo provocó porque el sistema, a pesar de todo, por lo que he dicho, pues era suficientemente fuerte. Y fue Fernández Miranda el que arregló un poco la situación y evitó la histeria. Bueno, pues estaban empeñados en que fue la CIA. Dice, oiga, es más lógico que fuera el KGB. Mucho más lógico. A la CIA no le interesaba que hubiera follones en España, al KGB sí. No, pero la narrativa que se ha establecido es que en tanto que Carrero Blanco suponía la continuidad del régimen, acabar con él sería facilitar la llegada de la democracia. No, Carrero Blanco no suponía ninguna continuidad, porque ya digo, ideológicamente el régimen estaba condenado. El régimen y lo condenó la Iglesia, no la masonería ni cosas así. Fue el Vaticano II. El Vaticano II lo dejó colgado de la brocha prácticamente, y además contribuyó a fomentar todos los elementos que eran contrarios al franquismo, contrarios a España y contrarios a la propia Iglesia. Los fomentó. Comisiones obreras se organizaron en gran parte en centros eclesiásticos. La ETA debe muchísimo al clero vasco y no vasco, porque fuera de él también lo apoyaron muchos curas. Los separatismos catalán y vasco pues han sido clericales en muy gran medida. Y esto fue después del Vaticano II, cuando se agravó muy gravemente. A pesar de todo, no, como se demostró en el referéndum del 76, no tenían fuerza suficiente. Seguían siendo, a pesar de todos estos apoyos y todo esto, bastante marginales. Lo que pasa es que el régimen no tenía posibilidad de continuar como tal. Simplemente no tenía ideología, no tenía nada que decir propiamente, ¿no? Excepto que mantener la economía. Por otra parte, empezó la crisis
internacional y era más difícil, en fin. La crisis del petróleo. Sí. ¿Y esa reunión oscura entre Kissinger y Carrero a las 24 horas antes del asesinato de Carrero? No es nada oscura. Además, lógicamente, si Kissinger quisiera asesinar a Carrero, lo último que haría era lo que dicen estos, que demuestra algo. No demuestra nada, demuestra lo contrario. Cómo iba al día siguiente a matar a Carrero y además al lado de la embajada, que por otra parte es al lado, pero no es tan al lado, porque entre la embajada y la calle en que mataron a Carrero hay un edificio solidísimo con unos cimientos. Allí es imposible. Dicen que la embajada tenía que saber. No sabía nada. ¿Cómo iba a saber? Aparte que la CIA no se enteraba de lo que pasaba aquí. O sea, se enteraba muy mal. Solo tenía 4 ideas. Ortiz Bordas, que lo trataron precisamente los de la CIA para eso, pues comentaba eso. Estos tíos están despistadísimos, ¿no? Saben de España 4 tópicos. Y nada más. Además, la ETA estaba contra la CIA, o contra USA, o contra todo eso, ¿no? O sea que lo que hay es lo que hay, y lo que está a la vista de todos. Y lo otro son especulaciones sobre especulaciones sobre especulaciones, cuya base es que Carrero podía mantener al régimen. Esto es una completa sandez. No era posible. Desde el Vaticano II el régimen estaba condenado, y ya está. Dígale a los oyentes, don Pío, ¿dónde pueden, en qué libros suyos trata el asunto? Bueno, lo he tratado en La Transición de Cristal, lo he tratado en Nueva Historia de España, he tratado un poco todos estos asuntos y seguramente en algún otro que no tengo ahora mismo en la cabeza, ¿no? Seguramente en los libros de Franco. Bueno, efectivamente, los mitos del franquismo. Vamos, don Pío, ya, si le parece, vamos a retroceder 5 siglos. Don Pío, siglo XV, la Trastámara. Bueno, hemos ido viendo anteriormente cómo evolucionaba la Reconquista, cómo había una fuerte tensión entre los elementos disgregadores, llegó a haber 5 reinos españoles, y los elementos integradores, cómo los elementos integradores iban triunfando cada vez más, por ejemplo, con la unión de León y Castilla, etcétera, ¿no? Y aunque no con Portugal. Portugal pasó lo contrario. Y hemos visto también cómo al mismo tiempo la cultura se iba desarrollando. Castilla se convirtió en el gran centro no solo político, sino también demográfico y cultural de España, considerando a Castilla no como la Castilla propiamente dicha, sino por la corona de Castilla, que incluía muchísimas regiones que no son Castilla, ni han sido castellanas nunca, desde Galicia o Asturias hasta Andalucía, ¿no? O Murcia. Bueno, pues, pero es así. Castilla se conformó como el centro mismo de España, el centro dinámico que terminaría la expulsión de los musulmanes y más tarde la reintegración de Navarra. Bueno, pues hemos visto también cómo, con motivo de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, pues Castilla, es decir, España, se convirtió en la primera potencia naval del Atlántico. Durante un tiempo también Aragón lo había sido, no la primera, pero de las más importantes en el Mediterráneo. Y, en fin, en el siglo XV, a raíz precisamente de la Guerra de los 100 años y su influencia en España, pues la Casa de Trastámara ganó el poder en Castilla y pues eso ya lo ganó el XIV con Enrique el de las Mercedes, ¿no? Y en el siglo XV esta misma casa originará pues cruciales procesos políticos hasta la unión de Aragón y Castilla. En cambio, después de Aljubarrota, Portugal confirmará su mentalidad separatista. Cuando amanecía el siglo XV, en Castilla reinaba Enrique III el Doliente, que era un rey piadoso, hábil y de principios. Y a finales del siglo anterior él había frenado una matanza de judíos y una invasión portuguesa y había asegurado la paz entre Portugal y Castilla, ¿no? Y Castilla ya era, por ejemplo, capaz de sostener un ejército permanente bastante potente, de hasta 10.000 hombres. Eso para entonces era mucho. La boda, por otra parte, Enrique el Doliente se casó con... Doliente porque era enfermizo, ¿no? Pues se casó con Catalina de Lancaster, que era a su vez nieta de Pedro el Cruel,
Y esta unión pues tuvo un valor político muy importante porque legitimó la Casa de los Trastámara, porque antes estaba manchada por su bastardía, era de origen bastardo, y por el fratricidio, o sea, por el asesinato, la muerte de Pedro el Cruel por parte de Enrique. Bueno, en su corto reinado hasta 1406, este rey, el doliente, pues reforzó su poder frente a los nobles. En las ciudades estableció el cargo de corregidores como representantes ejecutivos de la realeza, lo cual debilitaba más a los nobles. Y además Castilla, esto es muy importante, amplió sus intereses comerciales, que antes se centraban sobre todo en el Atlántico, los amplió al Mediterráneo, creó consulados al lado de los de Aragón, en muchas ciudades del Mediterráneo, y utilizó a Valencia para la exportación de la lana merina castellana, que era muy apreciada en todas partes. Era un gran bien de exportación, ¿no? Con lo cual Valencia se fortaleció económicamente mucho, heredó cada vez la pujanza de Barcelona, o sea, se hizo mucho más potente que Barcelona, que estaba en plena decadencia. Y esta estrecha unión, esta estrecha relación entre Castilla y Valencia, pues ayudó a facilitar posteriormente la unión de Aragón con Castilla. Bueno, las miras internacionales de este rey, el doliente, fueron muy amplias. Era un hombre, a pesar de ser enfermizo, tenía un fuerte carácter, ¿no? Constantinopla en aquella época estaba acosada por los turcos otomanos de Bayaceto, que dominaban ya la mayor parte de los Balcanes y de Bulgaria, y en 1402 Bayaceto preparaba el asalto a la capital bizantina. Y fue entonces cuando los turco-mongoles de Tamerlán aplastaron a su vez al ejército de Bayaceto en Ankara. Pero una vez derrotado y muerto Bayaceto, Tamerlán se retiró y la amenaza turca sobre Constantinopla pues se agravó. Por ello, Enrique el Doliente buscó la alianza con los mongoles a fin de eliminar el peligro turco, y a ese fin envió dos conocidas embajadas, la de Ruy González de Clavijo, que llegó en 1405 a Samarcanda, que era la capital del imperio mongol, pero fracasó porque Tamerlán se preparaba para la invasión de China y además falleció enseguida. Bueno, el viaje de Ruy fue una hazaña para aquellos tiempos y, aunque no tuvo efecto político, pues dejó una embajada a Tamerlán, que es uno de los mejores libros de viajes de la época. ¿Tanto como viaje por el Camino de la Plata de Pío Moa? Casi tanto. Bueno, Tamerlán era islámico, como los otomanos, y bueno, fue un digno émulo de su antecesor Gengis Khan. Usó los mismos métodos de guerra y dejó como recuerdo un rosario de ciudades arrasadas. Bueno, no vale la pena que nos extendamos más, esto lo abro un poco más en el libro, es importante, ¿no? Pero lo que nos importa era cómo el rey de Castilla tenía un gran interés en ayudar a Constantinopla como otro reino cristiano, ¿no? No como las cruzadas que aplastaron, hicieron un daño terrible a los pobres bizantinos, ¿no? Bueno, también comisionó a un normando, Jean de Betancourt, para ocupar las Islas Canarias. Y Betancourt se enseñoreó de ellas como vasallo de Castilla. Y con esto tuvo un efecto también pernicioso porque dio lugar a correrías esclavistas por barcos castellanos y aragoneses, ¿no? En el Mediterráneo, el auge del comercio castellano pues facilitó que aumentase la piratería de los berberiscos, y no solo de ellos, porque también hacían piratería contra los castellanos pues algunos corsarios aragoneses e incluso también castellanos conchavados con diversos nobles. Y hasta el Papa Luna, en pleno cisma de Aviñón, hizo algo de esto, ¿no? Para combatir la piratería, el rey comisionó al almirante Pero Niño. Este es un personaje muy importante. España tiene la mayor historia naval de la humanidad. Y en cambio aquí no se le presta atención ninguna, al revés que en Inglaterra. Inglaterra es una gloria máxima, ¿no? de Inglaterra. Aquí, como si nada.
Bueno, este Peroniño ya se había distinguido en acciones bélicas y se dedicó a aplastar los nidos de piratas recorriendo la costa africana y por el norte hasta Marsella, porque también allí había, Córcega y en Italia, ¿no? Y a continuación, pues en 1405, pues fue a eliminar la piratería inglesa, eso debido a la alianza de Castilla con Francia, que había pedido ayuda a Castilla, ¿no? Y entonces Peroniño atacó la costa sur inglesa, como antaño habían hecho Bocanegra y Tobar, ya hemos hablado algo de eso, y sus hazañas fueron consignadas en el Victorial, que es un excelente relato de aventuras y un retrato de los usos caballerescos, que lo escribió su alférez, Díaz de Games. Y, en fin, esto muestra un poco lo que era ya en aquella época Castilla, ¿no? Y cómo toda su fuerza comercial y expansiva hacia del Atlántico y también al Mediterráneo, ¿no? Por fin, el doliente, en 1406, emprendió la conquista de Granada, tuvo unos éxitos iniciales, pero murió enseguida, y murió con 27 años nada más. O sea, en 27 años había hecho unas cuantas cosas importantes. Compárelo con los chavales de ahora. Bueno, era otra época también y la gente vivía menos que ahora, pero bueno, sea como fuere, ¿no? Es verdad, el espíritu ha cambiado mucho. Bueno, pues también 4 años después moría el rey de Aragón, Martín I el Humano, que era un monarca muy ilustrado. Este había sofocado una revuelta en Sicilia y su prometedor hijo Martín el Joven venció a genoveses y a nobles sublevados en Cerdeña en 1409. El humano, Martín el Humano, apoyó a los papas de Aviñón, que a su vez le apoyaron en Sicilia, mientras los papas romanos respaldaban a la Casa d'Anjou. Bueno, fue una de las grandes peleas entre Aragón y el papado y otras fuerzas, y Francia, ¿no? Por Sicilia y Nápoles, ¿no? Bueno, en fin, él fue el que rescató a Benedicto XIII, que estaba asediado en Aviñón, y lo trasladó a Peñíscola, donde terminó su carrera, ¿no? Intentó algunas cruzadas en el norte de África, tuvo que afrontar conflictos con las oligarquías catalanas y los continuos conflictos entre estas oligarquías y los campesinos, porque hemos dicho que la opresión del campesinado en Cataluña era tremenda, ¿no? Y, en fin, decíamos que Martín el Joven, que parecía muy prometedor por sus hazañas, pues murió pronto y la corona quedó vacante. Esto es un hecho fundamental en la historia de España, ¿no? Bueno, durante 2 años, pues se pelearon por el trono hasta 6 pretendientes. Vamos, pugnaron, no necesariamente que se pelearan, pero hubo también peleas, ¿no? Pues los principales eran Jaime de Urgel y Fernando el de Antequera. Jaime era un noble de Lérida, parecía bien situado porque había gobernado la corona entera desde Aragón durante un tiempo, pero se había hecho impopular en Zaragoza porque había tratado de imponerse allí con fuerzas armadas contra las autoridades del reino, contra los fueros de la ciudad, ¿no? Y aún creció la aversión de los aragoneses cuando fue acusado de haber ordenado asesinar al arzobispo de Zaragoza, que era enemigo jurado suyo y partidario de otro pretendiente, Luis d'Anjou. Fernando, el de Antequera, era castellano de la rama Trastámara, era hermano de Enrique el Doliente, era sobrino de Martín el Humano y nieto del castellano Enrique II, el de las Mercedes o el fratricida, como se le conocía, ¿no? Pues este Fernando tenía fuertes apoyos, sobre todo en Valencia, pero también los tenía en Aragón y en Cataluña, y en Baleares, aunque Baleares contaba muy poco, ¿no? Bueno, por mediación de Benedicto XIII se acordó resolver el pleito entre compromisarios de Aragón, Valencia y el Principado catalán, del cual dependía Mallorca, pero Mallorca no tenía voz ni voto, ¿no? Estos electores, eran 3 por cada territorio, se reunieron en Caspe en 1412. El elegido debía reunir al menos 6 votos y 1 al menos por cada grupo. En las deliberaciones, pues pesó mucho la opinión del dominico valenciano Vicente Ferrer, que era elector por Valencia. Ferrer, que fue canonizado luego, pues
había tenido una visión a raíz de la cual se había dedicado a viajar por España y otros países europeos. Había predicado a multitudes que le seguían por todas partes, ¿no? Y, según se dice, haciendo milagros. Algunos le achacan haber instigado una matanza de judíos en 1391, pero otros estudiosos lo ponen en duda. Y, de hecho, había convertido a numerosos judíos. Él sentía un intenso patriotismo valenciano y eso pesó en su apoyo a Fernando el de Antequera, el de Trastámara. Pesó porque Valencia y Castilla, como dije, tenían una relación comercial muy, muy fuerte, ¿no? Comercial y de todo tipo. Pues eso, Valencia se había convertido en el reino más próspero, debido en parte, ya digo, a sus tratos con Castilla, y eso determinó la buena disposición que había en esta región hacia Fernando, ¿no? Bueno, según los anales de la Corona de Aragón, del historiador aragonés Jerónimo Zurita, la votación, el llamado el Compromiso de Caspe, en 1412, dio a Fernando 3 votos de Aragón, 2 de Valencia y 1 de Cataluña. Solo 2 de Cataluña fueron a Jaime de Urgel, con una abstención entre los de Valencia. Hay que tener en cuenta que la obra de Zurita, escribió en castellano, ya avanzado el siglo XVI, pues suele, o sea, bastante más tarde, ¿no?, suele considerarse la primera obra historiográfica española escrita con criterios modernos, eliminando en lo posible las leyendas populares, y tiene valor no solo para Aragón, sino para el resto de España, a pesar de tiene un matiz anticastellano, claro, ¿no? De todos modos, la votación que ofrece se lo consideran dudosa otros muchos historiadores, porque se trata de una versión tardía, sin ninguna otra fuente que la certifique, y en cambio diversos testimonios contemporáneos hablaban de unanimidad entre los compromisarios a favor de Fernando. Y esto es probablemente lo que ocurrió. Así que Fernando se convirtió en nuevo monarca de la corona aragonesa, que incluía Sicilia y Cerdeña. El de Urgel se rebeló, trajo mercenarios gascones y atacó a Lérida y a Huesca, pero Fernando lo sometió con ayuda de los nobles y burgueses catalanes. El nuevo monarca, o sea, Fernando, falleció 4 años más tarde, dejando en el trono a su hijo Alfonso V el Magnánimo, que fue otro gran rey, otro rey muy importante, ¿no? Con el Compromiso de Caspe gobernaban los Trastámara los reinos de Castilla y Aragón, aunque estos permanecían separados, y además había choques entre ellos. Pero el compromiso iba a tener a medio o largo plazo unos efectos profundísimos y muy duraderos sobre la historia de España. Cambiarían la historia de España, en realidad, ¿no? Bien, la paz en Castilla, bajo el doliente, que como vimos fue un gran rey, pues se esfumó con su sucesor Juan II, que era un hombre aficionado a la poesía, a la caza, a los torneos, pero de poco carácter. Y bajo su gobierno la oligarquía, los nobles, pues se hicieron cada vez más turbulentos y creaban caos, ¿no? Eso era digamos que esta actitud de los nobles, de las oligarquías, era casi permanentemente, si no lo sometía a un rey enérgico, estaban constantemente creando problemas. No solo aquí, más graves eran, por ejemplo, en Francia, o llegaron a ser en Inglaterra y por ahí. Era una lucha permanente entre el aspecto unificador de la monarquía y el aspecto disgregador de los intereses particulares de estos nobles, ¿no? Que unos se unían con otros, en fin, había de todo, ¿no? Bueno, pues los infantes de Aragón, que eran hijos de Fernando de Antequera y que influían mucho en Castilla, tenían grandes bienes, pues secuestraron al rey Juan II, en el golpe de Tordesillas de 1420, y lo liberó Álvaro de Luna, a quien el rey nombró condestable es el jefe de los ejércitos, y lo convirtió en el gobernante efectivo. Este Álvaro de Luna era ambicioso, era un intrigante hábil, pero era muy capaz y muy leal a Juan II. Fue además buen escritor y buen caballero, defendió la autoridad regia frente a los bandos señoriales y contra los magnates que se empeñaban en expulsarlo, pues se apoyó en la baja nobleza, en el bajo clero, en las ciudades y en los universitarios. Llevó una política correcta. Asimismo, mejoró la relación con Portugal, mejoró la posición de los hebreos, de los judíos,
que en Castilla se hizo la más favorable de Europa, por cierto. Y los infantes, respaldados por el hermano de esto, Alfonso el Magnánimo de Aragón, pues suscitaron guerra entre Castilla y Aragón y salieron mal parados. A fin de encauzar las energías nobiliarias, pues Álvaro impulsó al año siguiente una campaña contra Granada, pero no tuvo éxito porque el rey y los magnates tenían poco interés en ella, ¿no? O sea, lo sabotearon en cierto modo, ¿no? En 1445, bandas de nobles aliados con los infantes de Aragón entraron en Castilla con tropas navarro-aragonesas, pero fueron rechazados, y Álvaro alcanzó la cúspide del poder, que le iba a durar poco. En las coplas a la muerte de su padre se menciona. Fue Manrique. Sí, que fue, sino que lo vimos degollado. En fin, Juan II se casó más tarde en segundas nupcias con Isabel de Portugal, que era una dama un poco desequilibrada mentalmente, la cual conspiró contra el condestable, o sea, contra Álvaro de Luna, y el monarca, sugestionado por ella, pues destituyó a Álvaro, y Álvaro, después de una parodia de juicio, pues lo decapitaron en Valladolid, el 2 de junio de 1453. Estas fechas tienen importancia porque marcan un poco la progresión de los sucesos, ¿no? Y el pobre Juan, el rey, que estaba hastiado de las maquinaciones y las querellas cortesanas, pues además se sentía culpable por la ejecución de quien tanto lo había defendido, que lo había rescatado y le había apoyado, ¿no? Pues falleció al año siguiente, deseando, decía, prefería haber nacido labriego y llegado a fraile ermitaño antes que a rey de Castilla. Era muy duro el ser rey de Castilla o de cualquier otro reino, entonces era muy peligroso. Bueno, su esposa, Isabel de Portugal, pues enloqueció poco después y le sucedió su hijo Enrique IV, llamado el Impotente, con quien Castilla ya iba a hundirse en una anarquía tremenda. Sabemos cómo al amanecer el siglo XV Castilla era una gran potencia en todos los sentidos, no solo en España, en Europa, ¿no? y en el Mediterráneo. Y con Enrique IV entró en un declive tremendo. O sea, además, por entonces ocurrieron en Galicia las revueltas irmandiñas contra los señores laicos y eclesiásticos, porque en Galicia pasaba una cosa parecida a la de Cataluña. Es decir, que el campesinado estaba tremendamente oprimido, estaba sangrado, ¿no? por estos nobles que además amparaban el bandolerismo para obtener ganancias y sumían a los aldeanos en la miseria, ¿no? Pues hubo una rebelión del hidalgo Roy Sordo que se mantuvo 4 años, de 1431 y luego también otra nueva, que fue la Gran Guerra Irmandiña, en la que participaron campesinos, hidalgos, clero bajo, menestrales y artesanos. Menestrales los que vivían de un salario, ¿no? Los irmandiños derribaron más de 100 castillos, atacaron de preferencia a los de los linajes que allí eran más fuertes, Lemos, Andrade y Moscoso. Se les tenía un odio, ¿no? Pues eran muy déspotas, ¿no? Así que los oligarcas huyeron a Portugal y a Castilla, hasta que en 1469 reunieron fuerzas y junto con el arzobispo de Santiago, pues ahogaron la rebelión en sangre, como solía ser, y ejecutaron a sus líderes. Bueno, pues en Aragón tenemos esos años a Alfonso V el Magnánimo, que apenas lo coronaron en 1416, pues disgustó a los catalanes porque juró los fueros en castellano. Y entonces el arzobispo de Tarragona le reprendió en latín: si quieres ser amado, ama. Luego volvió a chocar con los nobles catalanes por dar cargos a castellanos, y lo tuvo que revocarlos. Y aumentó aún el enfado cuando autorizó a los campesinos o payeses pues, a tratar de la supresión de las llamadas costumbres inicuas o malos usos de los señores, una medida que evidentemente los nobles valoraron como una intromisión en sus libertades, ¿no? Y consiguieron frustrarla. Esto es un poco como cuando Felipe V abolió los fueros. Dicen que eran las libertades de Cataluña, libertades para aquellos bestias, ¿no? Verdaderos bestias. Podían matar a los campesinos sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues los malos usos consistían en atropellos señoriales, como la confiscación de 1/3 de los bienes del campesino que moría sin testar o sin descendencia. O sea, iban poco a poco atrapándolo todo, ¿no?
indemnizaciones impuestas a los payeses por incendios fortuitos, lo que llamaba la remensa, que era un pago abusivo al señor por salir de la servidumbre de la gleba, la obligación de reparar aperos, moler o cocer el pan en los negocios del señor, o de transportar para él el trigo, y otras muchas exacciones. O sea, los tenían a su servicio como verdaderos siervos, ¿no? Un régimen de casi de semiesclavitud, vamos. Sí, realmente era así, ¿no? Pues las costumbres inicuas eran, ya digo, también las había en Aragón, ¿no? Pero eran sobre todo abusivas en Cataluña. Es más, los amos tenían el derecho a maltratar a los labriegos, como dije, incluso hasta darles muerte sin sufrir castigo. Eso en Castilla, por ejemplo, no pasaba, ni de broma, ¿no? Ya se recordará, ya hemos hablado, que era un poco la línea del clérigo Eiximenis, que tenía una simpatía enorme por los comerciantes y los señores, pero un verdadero odio a los campesinos. Dice que eran la gran mayoría de la población, por otra parte, ¿no? Pero decía que no eran verdaderos seres humanos, cosas así. Bueno, pues el magnánimo fracasó en varias de sus iniciativas, así que se dedicó a afianzar sus dominios mediterráneos, en Sicilia, Cerdeña y Córcega. A Córcega no lo consiguió, unas empresas que le exigieron poco esfuerzo. Luego expulsó de Nápoles a la casa ya en 1421, expulsó a Nápoles de Nápoles a la casa de Anjou y fijó allí su residencia. Pero la guerra continuó durante 20 años, con treguas que él aprovechó para guerrear con Castilla. Parece que no tenía muchas ganas de guerra, ¿no? Hizo también incursiones contra Túnez y contra Libia, ¿no? Y en Nápoles, contra Aragón, y pues intervino el Papa, intervino el emperador, intervino Milán, Florencia, Venecia y Génova, es decir, se enfrentaba a todo el mundo, ¿no? Y en 1435 la armada genovesa derrotó a la catalana en Ponza y apresó al magnánimo, al rey, y así como a sus hermanos Juan II de Navarra y Enrique, infante de Aragón, que serían liberados pronto. Solo hacia 1442 consiguió ganar la partida el magnánimo. Lo liberaron con rescate, ¿no? Y ya no volvió más, a partir del 42 ya no volvió a sus reinos en España. Falleció en Nápoles 16 años más tarde. En Nápoles, pues él ejerció como un gran mecenas de las artes. Estaba influido por el ambiente humanista italiano. Formó un grupo de poetas castellanos y aragoneses y allí se compiló el Cancionero de Stúñiga. Señalo estas cosas porque son parte de la historia. Los avances culturales son parte de la historia y son muy importantes, ¿no? Stúñiga era el apellido del primero de los poetas que allí escribían, ¿no? La mayor parte de los poetas eran castellanos o algún poema en italiano. Bueno, son poemas muy variados, desde políticos, satíricos, filosóficos, amorosos, los amorosos los mayoritarios, ¿no? Y precisamente este conjunto, ya en Italia, pues testimonia la hegemonía creciente del castellano para la lírica, mientras que la anterior hegemonía lírica del gallego pues se iba perdiendo. Asimismo, hay algunos romances, que es un tipo de composición típicamente hispana, de tradición oral, y que va pasando a cancioneros durante este siglo. En fin, vemos cómo hay una nueva época, tanto en España como en el conjunto de España, como en Europa, porque en Europa precisamente se estaba pasando una transición. La primera mitad del siglo XV, pues, el cisma de Occidente quedó superado, terminó la guerra de los 100 años, acabó de hundirse el Imperio bizantino, cobraron impulso las corrientes llamadas humanistas o renacentistas, el gótico empezó a ser sustituido a partir de Italia por estilos inspirados en la antigüedad grecorromana, las naciones del oeste europeo destacaron con perfiles más nítidos que nunca antes, se veía que eran naciones. Ya dijimos hace tiempo que Europa se fue configurando como la Europa de los imperios y la Europa de las naciones. Europa de las naciones, es decir, de comunidades, ¿cómo se dice?, culturales con un Estado propio, pues viene a ser un arco desde Escandinavia hasta España.
y y pasando por Francia, la Europa de los imperios pues es Europa central y Europa del este, ¿no? Bueno, pues digamos en este siglo la configuración de cada nación se hace más potente, más fuerte, ¿no? Bueno, una cosa, como se superó todo aquel problema del cisma, pues tanto el Papa de Aviñón, que era Benedicto XIII, como el de Roma, que era Gregorio XII, pues fueron destituidos en el concilio de Pisa en 1409 y eligieron a un cretense, franciscano, y que era también profesor en Oxford, que era Alejandro V. Pero ello lo único que hizo fue crear 3 papas. Así que Alejandro murió pronto y los cardenales nombraron a Juan XXIII en 1410. Juan XXIII tomó Roma, mientras en Francia se imponía una iglesia nacional, galicana, que era prácticamente independiente. La iglesia pues padecía un proceso de descomposición cada vez más dañino, lo cual suscitó la reacción de nuevas fuerzas para contenerlo. La solución llegó 4 años después en el Concilio de Constanza, que fue auspiciado por el emperador Segismundo y por Juan XXIII. Ya veremos lo de Juan XXIII. El concilio reconoció de modo especial a 5 grandes naciones de la cristiandad católica, por orden jerárquico. Italia, por alojar a Roma. Alemania, por el Sacro Imperio. Francia, como hija primogénita de la Iglesia. España, por su relación con Roma y por su lucha contra el infiel. E Inglaterra, en disputa fallida de prioridad con España. O sea, una disputa entre España e Inglaterra que ganó España. El concilio acordó también la abdicación de los 3 papas para elegir uno nuevo. Gregorio aceptó, pero Juan XXIII se dio a la fuga. Fue capturado, vuelto a Constanza, fue destituido, fue acusado de asesinato, sodomía, incesto y violación. Acusado, en fin. Quedó encarcelado hasta que aceptó al nuevo papa. Por estas causas pasó a la historia como antipapa y otro Juan XXIII convocaría en el siglo XX el Concilio Vaticano II. Por eso quiero decir que algunos se podrán confundir. Bueno, con Juan XXIII, conocemos a otro, ¿no? Es lo que estaba pensando yo. Digo... Sí. Pues así fue. Luego Benedicto XIII, seguían sus 13, estaba ya refugiado en el castillo que había sido templario de Peñíscola, y fue el promotor 2 años antes de Constanza del compromiso de Caspe. O sea, hizo un gran servicio al país, sin duda alguna. Pues permaneció diciendo que era el único papa legítimo, por lo que el concilio se erigió en suprema autoridad sobre los mismos papas y lo depuso. Y eligió en 1417 a Martín V, que volvió a la sede papal a Roma, ¿no? Castilla, Navarra y Aragón pues abandonaron a Benedicto, que murió con 96 años, murió ya viejo en 1423. Su sucesor, el turolense Clemente VIII, terminó por reconocer a Martín V y así se resolvió definitivamente el cisma, 108 años después del traslado a Aviñón y 39 después del cisma abierto. O sea que el proceso duró muy largo tiempo. Bueno, las contrariedades no acabaron ahí. En Bohemia se había asentado el movimiento de Juan Hus, que fue quemado en la hoguera en 1415. Los husitas seguían al inglés Wycliffe, un occamista. Creo que ya hablamos un poco de Occam como, en cierto modo, un predecesor del protestantismo, que ponía al Estado por encima directamente por encima de la Iglesia, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, fue necesario convocar un nuevo concilio en Basilea, comenzado en el 1432, para rehacer la unidad religiosa. Este concilio fue muy ambicioso, trató además la unión con la Iglesia ortodoxa y la paz entre Francia e Inglaterra y entre los estados de España, ¿no? Los estados cristianos de España. Bueno, los concilios traían consigo una cuestión clave para la Iglesia, la de si la máxima autoridad religiosa, y sus derivaciones políticas, claro, debía residir en los concilios o en los papas. Nos quedan 2 minutos, don Pío. Bueno, pues este es un problema que tendría grandes repercusiones más tarde. El nuevo pontífice, Eugenio IV, trató de reafirmar la supremacía del Papa, trasladó el concilio a Italia para controlarlo, pero los conciliaristas resistieron en Basilea, depusieron a Eugenio, nombraron a Félix V,
provocando un nuevo cisma. En fin, este problema se fue solucionando y al final predominó la autoridad del Papa sobre la de los concilios, lo cual fue una de las causas del auge de los protestantes bastante más tarde. Y bueno, pues, como diríamos, ya es difícil ya desarrollar un tema más ampliamente, ¿no? Pues podríamos hablar del fin de la guerra de los 100 años y estas cosas. La idea que se me queda es que parece casi milagroso que hoy tengamos un solo papa situado ubicado en Roma, después de todos los avatares por los que ha pasado. Y después de la Revolución Protestante, llaman Reforma Protestante en realidad de una revolución. La Reforma fue la que se hizo en España y que permitió que no hubiera aquí Revolución Protestante. Por otra parte, el catolicismo, el Papa, debe muchísimo a España. O sea, si no es porque España fue la gran defensora del catolicismo y la gran difusora del catolicismo en América y por ahí, pues el catolicismo actualmente podría estar en una situación muy precaria, ¿no? Casi como un recuerdo. Reducirse quizá a Italia y a poco más, el catolicismo, en la intervención. Sin embargo, como acabamos de ver, es Francia la hija, la niña bonita de Roma. La hija predilecta de Roma, sí, porque hay razones para ello. En primer lugar, el primero que se convirtió al catolicismo fue Clodoveo, el rey franco. En segundo lugar, Francia fue el gran eje intelectual de toda la cultura, con Cluny, con el Citeaux, etcétera, ¿no? Esto lo ha hablado usted. El románico, el gótico, etcétera, tenían su centro en Francia. Mientras que en el siglo XV eso pasa a Italia. Es Italia la que va a configurarse como el gran centro intelectual de Europa. Y sin embargo nosotros nunca, como decía usted, nunca lo fuimos. Fuimos la espada, pero no la materia gris. También bastante materia gris, sí. Trento, por ejemplo, fue un concilio español y fue decisivo en relación con el protestantismo, ¿no? No, en España también, ahora, tan influyente sobre el resto como, ya digo, Francia en los siglos anteriores y ahora Italia, no llegó a serlo. Don Pío, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Pase usted un buen fin de semana y lo Muy mismo bien. a los oyentes. Lo mismo a los oyentes. Hasta el próximo sábado.